Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas. Bien, saludamos a todos nuestros hermanos, especialmente ahora a aquellos que nos están viendo por YouTube. Así que Dios les bendiga. Esta palabra también está siendo grabada para bendecir muchas vidas, bendecir muchos corazones, y esperamos que realmente pueda bendecir cada corazón. Así que bendiciones a todos nuestros hermanos de Facebook y también a nuestros hermanos de YouTube que nos están viendo por nuestro canal Aposento Alto de Aín Recoleta. Así que es más fácil ubicarnos en nuestro canal de YouTube por Aín Recoleta y aparece inmediatamente nuestras predicaciones, porque en este canal estamos solamente publicando las predicaciones, que más adelante tendremos otras novedades, pero estamos recién partiendo con nuestro canal en YouTube Aín Recoleta. Bien, vamos a continuar con la palabra del Señor, con aquella que dejamos para terminar el día de hoy, que se llama el mensaje No Olvidar. Así que vamos a ir a leer el texto base que se encuentra en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 1 en adelante. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice así la eterna y gloriosa palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ello destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Palabra de Dios. Padre, tu palabra ha sido leída en esta noche. Señor, pedimos que usted pueda usar estas plataformas de Facebook, de YouTube, Señor, para llegar a muchas vidas con tu palabra, y muchas vidas puedan ser bendecidas por este mensaje. Padre, te lo pedimos por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con el mensaje que estuvimos viendo el día viernes de no olvidar, de no olvidar. Como hablábamos el viernes, una pequeña introducción quiero hacer ahora, de que el mensaje de la venida del Señor con el tiempo se ha ido perdiendo. Como que hoy día las predicaciones estaban enfocadas en otra cosa, en otros aspectos, en otras visiones, pero el mensaje glorioso de la venida del Señor había quedado en un tercer plano, cuarto plano, y a poco se predicaba la venida del Señor. Ya como que la iglesia había perdido esa mentalidad de que el Señor pronto vuelve. Pero con el tiempo y con esta pandemia que estamos viviendo, eso como que ha hecho despertar a algunos y ha hecho que ponga la atención a los tiempos que estamos viviendo.
porque sabemos que el Señor habla de diversas maneras, tal como lo hablamos el viernes. El Señor habla a través de visiones, a través de sueños, a través de profetas, en voz audible, en voz al corazón. Y también el Señor nos habla a través de las circunstancias. Y lo que hoy día estamos hablando, lo que hoy día estamos viviendo, el Señor nos está hablando que no debemos olvidar que Él viene por su iglesia. Que no debemos olvidar que pronto va a sonar una trompeta y un pueblo entero, cuando digo pueblo, me refiero a la iglesia del Señor, que la componen millones a través del mundo entero. Millones van a desaparecer al son de la trompeta. Y ese día está cerca. Por eso el mensaje hoy día tiene por título no olvidar. No olvidar, amado del Señor, que Cristo viene. Y no olvidar que lo que estuvimos viendo el día viernes, no olvidar que la venida del Señor es una promesa. Y es una promesa hecha por el Señor. Y Él dijo, vendré otra vez. Y sabemos que si hay algo imposible para Dios, dice la Escritura que todas las cosas para Dios son posibles. Dice que para el que cree todo es posible. Pero si hay algo imposible para Dios, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 6, verso 18, dice que para Dios es imposible mentir. En otras palabras, sus promesas son fieles y verdaderas. Como esto, Jesús dijo, vendré otra vez. Entonces no debemos olvidar que el pronto retorno del Señor es una promesa que Él mismo realizó. Y es una promesa que se va a cumplir. Y hoy día estamos más cerca que nunca que esa promesa se cumpla. También estuvimos viendo que no debemos olvidar que Él vendrá como ladrón en la noche. Que Él vendrá como ladrón en la noche, dice la Escritura, de forma inesperada. Mateo 24:44 dice que el Hijo del Hombre vendrá en el momento que vosotros no pensáis. Quizá en un momento inesperado. Como el ladrón en la noche no avisa a qué hora ha de venir, así también va a ser la venida del Señor. Va a ser inesperada. El día en que menos se piense que el Señor puede regresar, el Señor vendrá. Hoy día puede venir el Señor, mañana puede venir el Señor, de aquí a fin de año puede venir el Señor, pero que viene, como dice ese lema de la iglesia, de que viene, viene. Y esto no lo para nadie. La venida del Señor está a las puertas. Por tanto, no debemos olvidar que Él vendrá como ladrón en la noche. Y tampoco debemos olvidar que viene un día de la ira de Dios. Viene un gemir tan grande sobre la tierra que va a ser derramada la ira de Dios sobre todo este planeta. Pero no debemos olvidar tampoco que el Señor a los suyos los va a librar de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios para siempre. Vuelvo a repetir este texto. Y a esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para mis hermanos y amigos, la palabra del Señor nos enseña y nos dice que viene un ay terrible sobre
entero. Lo que hoy día estamos viviendo, esta pandemia que ha paralizado al mundo entero, donde tenemos a gente que diariamente muere por miles, que los países más avanzados, con la medicina más avanzada, no han podido hacer frente a este virus. Los mejores ejércitos, la nación más poderosa, con las armas nucleares, armas modernas, las armas más modernas que hay, no han podido combatir este virus. Y le está matando miles de personas diariamente. Y lo que estamos viviendo hoy día no se compara en nada a lo terrible que viene sobre el mundo entero. Daniel capítulo 12, verso 1, dice que ese día será un día de angustia. Y cuando dice día no se refiere a un día de 24 horas, sino que al día que comience los juicios de Dios sobre el planeta Tierra. Dice, serán días de angustia, cual nunca antes ni tampoco la habrá después. Serán días terribles para la humanidad. Jesús dijo, Mateo 24, 21, que serán días de gran tribulación como nunca antes la ha habido. La palabra del Señor nos habla siempre la verdad. Y todo lo que está escrito, todo se ha cumplido. Si usted comienza a estudiar cada una de las profecías que hay en la Biblia, usted se va a dar cuenta que cada una de ellas se ha cumplido. Hay profecías que se han cumplido a corto plazo y hay profecías que se van a cumplir a largo plazo. Y ese largo plazo ya estamos en el largo plazo. Todo lo que está escrito, amado en el Señor, es para cumplirse. Vienen días terribles sobre el mundo entero. Viene ese periodo que la Biblia llama de la gran tribulación. La Biblia dice que viene un terremoto mundial. Viene un terremoto mundial. Que islas completas y países hambre sobre la tierra. Si hoy día hay millones en el mundo que pasan hambre, sobre todo los países de África, donde hay una gran necesidad, en el periodo que viene de la ira de Dios va a haber hambre, peste, cataclismo. El sol, dice la Biblia, que va a quemar a los hombres. Y los hombres, por el calor que hace, van a maldecir a Dios. No es casualidad que la temperatura de la tierra esté aumentando. No es casualidad que en Chile los expertos dicen que la temperatura nos va a subir aproximadamente 3 grados. Que vamos a andar un día como Australia. Vienen días terribles sobre esta humanidad. Y no lo hago con el fin de amedrentar ni asustar. Lo que estoy hablando es lo que dice la palabra del Señor. Pero lo que quiero hablar, amado en el Señor, es que no debemos olvidar que el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, no va a pasar por este periodo llamado la gran tribulación, llamado los juicios de Dios o llamado el día de la ira del Cordero. La iglesia no va a pasar por ese periodo, porque el Señor va a librar a su iglesia. Por eso el texto que leíamos aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, la parte final de este texto dice: a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia no va a pasar por este periodo llamado
la gran tribulación, llamado los juicios que caigan de Dios, llamado la ira del Cordero. No, la iglesia no va a pasar por este periodo, porque el Señor vendrá por su iglesia y el Señor la va a guardar. En Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 10, encontramos la siguiente promesa para la iglesia. Dice el Señor: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Es guardar la palabra, no es tomar la Biblia y esconderla, no es tomar la Biblia y guardarla en la biblioteca, no. Guardar la palabra es ponerla por obra, es ponerla en acción, es vivirla. No es solamente predicarla, no solamente enseñarla, no solamente saberla, sino que es vivirla, vivir lo que predicamos. Y él dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, aleluya, promesa del Señor, promesa para usted, promesa para mí, promesa para la iglesia, para el pueblo de Jesucristo. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. No habrá país, no habrá nación que escape de los juicios de Dios. No habrá país que escape de ese día. Pero ¿quién va a escapar? Va a escapar su iglesia. Va a escapar su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que viene sobre el mundo entero. Romanos capítulo 5, versos 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9: pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Qué gloriosa promesa del Señor. Qué hermosa promesa que él hace a su iglesia. Seremos salvos de la ira. De lo terrible que viene sobre el mundo entero. Que lo que estamos viviendo no es nada comparable con lo que viene sobre el mundo. Pero la iglesia debe estar tranquila, la iglesia del Señor, su pueblo debe estar tranquilo, porque es promesa del Señor que nos va a librar de la ira que viene sobre el mundo entero. No olvidemos eso. No olvidemos que Él nos va a librar. No olvidemos que con el Señor vamos a escapar. Y no vamos a pasar este periodo llamado la gran tribulación, porque así nos enseña su palabra, porque creemos en Jesús, como dice la Escritura, que nos libra de la ira venidera. Porque Él viene por su iglesia. Y este es el último punto que quiero tocar. Porque Él viene por su iglesia. No debemos olvidar que Él viene por su iglesia. Él viene. Y de esa forma vamos a escapar. Pero la pregunta es, ¿quién va a escapar? ¿Quién va a escapar de la ira del Cordero? ¿Quién va a escapar de los llamados cristianos, de los llamados evangélicos? ¿Quién va a escapar? Porque el Señor viene por su iglesia. Pero ¿cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? El libro de Efesios, en el capítulo 5,
El libro de Efesios, capítulo 5, en el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificada el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Se va a presentar el mismo a la iglesia, pero ¿cómo? ¿Qué iglesia? Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Si nos preguntamos, ¿cuál es la iglesia que el Señor viene a buscar? ¿Qué iglesia el Señor se va a presentar a sí mismo? Hay una versión del lenguaje, la Biblia del lenguaje actual, que dice que Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, regalarse. La versión Reina Valera dice presentársela a sí mismo. ¿Qué iglesia? Una iglesia gloriosa. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Esa es la iglesia que va a escapar de los juicios de Dios. Una iglesia sin mancha ni arruga. En otras palabras, una iglesia santa. Una iglesia que vive en santidad y en consagración para el Señor. Cuando nos preguntamos, ¿por qué viene el Señor? Aquí tenemos la respuesta. La respuesta es una iglesia gloriosa. Imagínense la expresión que usa Pablo. Una iglesia gloriosa. Tremendo. ¿Y cuál es esa iglesia gloriosa? Es la iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que una iglesia santa, una iglesia que ha sido lavada por la sangre del Cordero, una iglesia que está viviendo en santidad y en consagración, una iglesia que ha sido santificada por el Espíritu Santo, una iglesia santa. En otras palabras, una iglesia que ya no está viviendo para sí, sino que está viviendo para el Cristo de la gloria. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, ¿quiénes son de Cristo? ¿Quiénes son de Cristo? Pero los que son de Cristo, dice la palabra del Señor, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo, ya. Sabemos que el Señor viene por una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Y dentro de esa iglesia gloriosa están los que son de Cristo. Dentro de esa iglesia gloriosa no están los que son hijos de Satanás, no están los hijos del diablo. Porque los hijos del diablo sí existen. Jesús le dijo a los fariseos, que eran hombres religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois hijos del diablo. Y 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, dice que los que practican el pecado son del diablo. Son hijos del diablo. Entonces, están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Pastor, ¿cómo yo sé que
que soy de Cristo. Acá Gálatas dice, una característica de aquellos que son de Cristo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya. Los que son de Cristo ya no viven para sí. Ya no están viviendo para complacer los deseos de la carne, ni en la fornicación, ni adulterio, ni en los vicios, ni alcoholismo. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones. Por eso el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20, un texto terrible conocido que lo sabemos de memoria y lo decimos a cada rato. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es, como dice Gálatas, estar crucificado. Los que son de Cristo son los que han crucificado su carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estos son los que son de Cristo. Los que dicen, ya no vivo yo. Yo ya morí para el mundo. Hay uno que me compró a precio de sangre. Mi carne está crucificada. Ahí quedaron mis pasiones. Yo hoy puedo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no hacemos más los deseos de la carne. Esa es la iglesia que el Señor se va a presentar. Esa es la iglesia que va a escapar de la ira venidera. Esa es la iglesia gloriosa. La iglesia que no vive más para sí mismo, sino que vive para el Señor. Como dice Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí tiene que estar nuestra mirada, no en las cosas de la tierra, no en las cosas terrenales. Nuestra mirada debe estar enfocada allá arriba. Tal vez por mucho tiempo hemos escuchado mensajes, amados en el Señor, que lo único que era enfocado a buscar lo material y a ser próspero en las cosas materiales. Yo creo que Dios bendice, yo creo que Dios prospera, pero nuestra mirada no debe estar solamente puesta en las cosas materiales, nuestra mirada debe estar puesta en las cosas celestiales. Porque Jesús dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, que todo lo demás os será añadido. Todo lo demás os será añadido. Es promesa del Señor. Dios nos va a prosperar en la medida que nosotros podamos mirar y buscar su reino. Esa es la iglesia que va a escapar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Y voy a terminar con esto. Por eso, el verso 6 del texto principal que leímos de 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 6. La palabra dice, por tanto, no durmamos como los demás. No durmamos como los demás. Hay muchos que hoy día están durmiendo espiritualmente. Que cuando venga el esposo no van a escuchar ese grito, Cristo vino. Se van a quedar y para ello va a ser terrible. Pero la palabra nos dice a nosotros, por tanto no durmamos como los demás. Mateo 25 dice que habían 10 vírgenes. 5 eran insensatas.
Y la palabra dice, no durmamos como las insensatas. Seamos prudentes. El Señor está a las puertas. No lo olvidemos. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene por su iglesia. No lo olvidemos. No durmamos como los demás, sino velemos y pongámonos a buscar su rostro, para que cuando suene esa trompeta, usted y yo estemos preparados y volemos al encuentro del Señor. Palabra de Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Que esta palabra, Señor, pueda despertar a muchos que están dormidos, Señor. Si usted nos permite predicar por estas plataformas, Señor, de Facebook, de YouTube, es para llegar a muchos rincones con tu palabra. Y que esta palabra, Señor, despierte a aquellos que están dormidos. Que se den cuenta, Señor, que estamos viviendo los tiempos finales. Que tu venida está pronto, Señor, a ocurrir. Por lo demás, como dice tu palabra, no durmamos como los demás, sino que ayúdanos, Señor, a velar y a estar preparados, Señor. Porque el día y la hora no lo sabemos. Lo que sabemos es que debemos estar preparados. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada. Y vienes al hombre que es malo y le ama.